Tres mujeres colgaban de una viga de madera dentro de un cobertizo helado, magulladas, atadas y desvaneciéndose bajo una rugiente tormenta invernal. Nadie sabía dónde estaban. Nadie sabía que aún estaban vivas, pero la ventisca no lo engulló todo. Un pastor alemán de combate captó el débil temblor del sufrimiento enterrado en el viento y se puso en alerta. Su adiestrador conocía esa mirada. Momentos después, el perro se adentraba en la ventisca, y el hombre que lo seguía era un Navy SEAL retirado. Antes de empezar, comparte desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te emociona, suscríbete para recibir más historias de honor, sacrificio y vínculos que nunca se rompen. Tu apoyo significa mucho para nosotros. El bosque invernal yacía en silencio bajo un manto blanco. El mundo se había quedado en silencio, como si contuviera la respiración. Ethan Hale se movía entre los pinos como una sombra nacida de los propios árboles. A sus 39 años, tenía el físico de un hombre moldeado por la guerra, con hombros anchos, postura disciplinada y movimientos entrenados para la quietud. Su rostro tenía los rasgos marcados de alguien que había enfrentado demasiadas tormentas, tanto internas como externas. Tenía el pelo corto y oscuro, rosado por la escarcha, la mandíbula sin afeitar por elección propia y los ojos de un gris acero apagado que rara vez revelaban la ternura que se escondía debajo. Había sido un Navy SEAL, uno de los mejores, pero los años posteriores a su jubilación lo habían llevado a adentrarse en la naturaleza salvaje de Coldwater Ridge en busca de algo parecido a la paz. Nunca la encontró. En cambio, cargaba con un peso del que nunca hablaba en voz alta. El recuerdo de un desconocido que lo sacó de un río helado hace 15 años le salvó la vida y luego desapareció antes de que Ethan pudiera siquiera preguntarle su nombre. Una deuda sin destinatario, una promesa sin lugar donde aterrizar. Al menos no estaba completamente solo. Shadow caminaba a su lado, el pastor alemán negro y marrón que había adoptado en Valor Haven Working Dog Rescue, un santuario conocido por rehabilitar perros de servicio abandonados. Shadow tenía 3 años, era grande para su raza y tenía los músculos envueltos en un grueso pelaje invernal. Sus ojos ámbar transmitían inteligencia y cautela, la mirada de un animal que había conocido las dificultades, pero se negaba a rendirse. Ethan veía mucho de sí mismo en el perro. El entrenamiento de hoy iba a ser sencillo, un ejercicio de búsqueda y localización entre los árboles. Ethan lanzó un paño perfumado a la nieve y le hizo una señal. «Busca», murmuró. Shadow bajó la cabeza, con el hocico al viento y la cola trazando arcos en el aire helado. Ethan los siguió, con el aliento formando nubes. Entonces todo cambió. Shadow se detuvo. Su cuerpo se tensó y sus orejas se erizaron con tanta fuerza que parecía como si la tormenta se hubiera congelado a su alrededor. Ethan notó el cambio de inmediato. No era la postura de un perro que obedece una orden. Era instinto. «¿Qué pasa, chico?», susurró Ethan. Shadow dejó escapar un gemido sordo. Luego giró bruscamente hacia el oeste y salió corriendo. El corazón de Ethan dio un vuelco. Shadow nunca rompía el entrenamiento a menos que algo fuera terriblemente mal. Corrió tras él, con las botas hundiéndose en la nieve hasta las rodillas y el viento azotándole la cara. Entonces lo percibió. El olor metálico de la sangre se entremezclaba débilmente con la tormenta. Lo saboreó en el aire antes de ver nada. Shadow lo condujo hasta una vieja estructura medio enterrada bajo la nieve, un cobertizo para leña hueco y helado. Un antiguo puesto maderero abandonado, cuyo techo se había hundido bajo el peso de los años y las tormentas. Ethan había pasado por allí muchas veces y nunca le había prestado atención. Esa noche parecía el centro del mundo. Shadow gruñó, erizando el pelo. Ethan se acercó a la puerta de madera deformada y la tocó con la palma de su guante. Frío. Un frío antinatural. Una corriente de aire se escapaba del interior, llevando consigo algo que le hizo encoger el estómago. Empujó la puerta para abrirla. La visión del interior le arrancó un grito ahogado. Tres mujeres colgaban de una gruesa viga de soporte, con las muñecas atadas a la espalda, con bridas industriales, y los cuerpos suspendidos por cuerdas enganchadas bajo los brazos.
La nieve entraba por una ventana rota, cubriendo de polvo su cabello, sus rostros y sus miembros magullados. Las botas de una de las mujeres apenas rozaban el suelo. Otra colgaba flácida, inconsciente. Durante un instante, Ethan se quedó paralizado, no por miedo, sino por una furia tan intensa que le parecía tener hierro en los pulmones. Se movió. Shadow, vigila. No necesitaba comprobar si el perro lo había entendido. Shadow ya se había plantado en la puerta, un guardián esculpido por el instinto. Ethan corrió hacia adelante y agarró a la mujer más cercana por la cintura para bajarla con cuidado. Era alta, de unos 40 años, con el pelo castaño enmarañado en las mejillas y un aire de liderazgo forjado por las dificultades. Marissa Lane, aunque él aún no sabía su nombre. Tenía un lado de la cara hinchado y respiraba con dificultad. La segunda mujer temblaba cuando la tocó. Era menuda, de unos 35 años, con suaves pecas en la piel pálida y el pelo rubio arena enmarañado por la lucha. Debía de ser Danny Brooks, pero ahora solo era un cuerpo frágil que luchaba contra el frío. Ethan cortó las bridas y la envolvió suavemente en su abrigo. La tercera mujer casi se le escapa de las manos. Estaba peligrosamente fría, con la piel casi translúcida. Tenía el pelo largo y oscuro cayéndole sobre los hombros, las pestañas cubiertas de escarcha y los labios azulados. Parecía más joven, de unos veintitantos años, elegante incluso en su estado de colapso. Emily Dawson. Ese nombre pronto tendría más importancia de la que Ethan podía imaginar, pero en ese momento ella simplemente se estaba muriendo. Ethan le tomó el pulso, débil, apenas perceptible. Su cuerpo se estaba apagando. «Quédate conmigo», le susurró, aunque no sabía si ella podía oírlo. Shadow gimió suavemente y se acercó, presionando su cálido cuerpo contra el costado de Emily. «Buen chico, manténla caliente». La tormenta rugía entre los árboles. Uso sonido sí, un sonido como el lamento de la naturaleza. Ethan trabajó rápido, comprobando sus signos vitales, elevando sus cabezas, envolviendo a cada mujer en capas de tela arrancadas de su propio equipo. Su respiración se volvió entrecortada. No había rescatado a civiles así desde las zonas de guerra de su pasado. «¿Quién os ha hecho esto?», susurró, aunque ninguna estaba despierta para responder. Echó un vistazo al cobertizo. Huellas de botas, marcas de neumáticos, signos de arrastre. Quienquiera que hubiera dejado allí a esas mujeres no tenía intención de volver. Querían que la tormenta acabara el trabajo. «No mientras yo esté aquí». Las palabras surgieron en su interior como un juramento. Arrastró el trineo de madera para la nieve, el viejo trineo de madera que utilizaba para la leña, hasta la entrada del cobertizo. Una a una, colocó a las mujeres sobre mantas colocadas sobre el trineo. Sus cuerpos temblaban, su respiración era irregular, pero aún respiraban. Shadow trotaba a su lado, alerta y tenso, con las orejas girando hacia cada sonido de la tormenta. Ethan agarró la cuerda del trineo, se la pasó por el pecho y se preparó para enfrentarse al viento. «Aguantad», susurró, con la voz ronca por un instinto protector que no había sentido en años. «Aguantad». Tiró. A través de la nieve cegadora, a través del viento que cortaba como cuchillos, a través de un bosque que de repente parecía embrujado por algo más que el frío. Cada paso era un castigo, pero se negó a reducir la velocidad. Las vidas de las mujeres se desvanecían con cada momento que pasaba. Por fin apareció su cabaña, un tenue resplandor a través de la tormenta. Shadow corrió hacia adelante, ladrando, instando a Ethan a seguir adelante. En el momento en que Ethan empujó la puerta, una cálida luz se derramó sobre la nieve. Llevó a cada mujer hasta la chimenea y las dejó en el suelo con suavidad, casi con reverencia. Las llamas proyectaban sombras sobre sus rostros maltrechos. La noche estaba lejos de terminar, pero fue la noche en que todo comenzó. Las paredes de la cabaña crujían suavemente mientras el viento las presionaba. Un recordatorio lento y constante de que el mundo exterior seguía siendo despiadado. En el interior, el fuego crepitaba en la chimenea de piedra, proyectando un cálido resplandor ámbar en la pequeña sala de estar.
Ethan Hale se movía silenciosamente entre las tres mujeres tendidas sobre mantas, controlando su respiración, buscando signos de shock, ajustando las capas para mantenerlas calientes. Trabajaba con la misma precisión constante que utilizaba en el campo, mesurado, concentrado y silencioso. Shadow descansaba junto a Emily Dawson, el gran pastor alemán, acurrucado protectora alrededor de su brazo. Cada pocos minutos levantaba la cabeza para estudiar su rostro con sus ojos ámbar llenos de preocupación y luego presionaba su nariz contra su muñeca como si comprobara que ella seguía con ellos. Era un comportamiento inusual. Shadow rara vez permitía que extraños se acercaran a él, pero algo en Emily había roto su naturaleza cautelosa. Ethan se arrodilló junto a Marisa Lane, la mayor de las tres mujeres. Ahora que estaba despierta, sus rasgos afilados se destacaban claramente. Pómulos altos, una mandíbula fuerte suavizada solo por el agotamiento y cabello castaño cortado en un práctico estilo a la altura de los hombros. Se comportaba como alguien acostumbrado a ser responsable de los demás, alguien que tomaba decisiones difíciles y vivía con ellas. Incluso maltrecha y magullada, sus ojos marrones oscuros lo observaban todo con una conciencia clara y firme. «Estás a salvo», dijo Ethan en voz baja, «pero tienes que permanecer quieta. Puede que tengas las costillas magulladas». Marisa hizo un gesto de dolor al intentar sentarse. «No pensábamos que nadie nos encontraría». Su voz era áspera, tensa por el frío y el miedo. «No era para que os encontraran», respondió Ethan. Su tono era tranquilo, pero sus ojos ardían con intensidad. Danny Brooks se movió a continuación. Era más pequeña, con cabello rubio arena y suaves pecas que resaltaban sobre su pálida piel. A diferencia de Marisa, Danny tenía una dulzura, una suavidad en su expresión que delataba a alguien que había pasado su vida consolando a niños en lugar de enfrentándose a la violencia. Abrió los ojos azules, vidriosos y confusos. «¿Dónde? ¿Dónde estamos?», susurró. «En mi cabaña», respondió Ethan. «Ahora estás a salvo». Ella se estremeció ante un repentino estallido del fuego, con los nervios a flor de piel. Ethan notó que las respuestas traumáticas eran recientes y graves. Le puso una mano ligeramente sobre el hombro. «Ya no estás sola». Finalmente, Emily Dawson abrió los ojos lentamente, como alguien que sale a la superficie desde aguas profundas. Era más joven que los demás, tal vez de unos 20 años, con el pelo largo y oscuro que se había secado parcialmente junto al fuego. Su piel era de tono cálido, pero descolorida por el frío, y sus labios aún tenían un tono azulado. Había una tranquila resistencia en la forma en que se movían sus ojos, unos suaves ojos color avellana que parecían absorberlo todo sin revelar nada. Primero miró a Shadow. El perro movió la cola suavemente una vez, como para tranquilizarla. Luego miró a Ethan. «¿Nos sacaste de allí?», preguntó con voz apenas audible. Ethan negó con la cabeza. «Shadow os encontró. Yo solo le seguí». La mirada de Emily se desvió hacia el fuego y sus dedos se curvaron débilmente sobre la manta. «Gracias», susurró. Ethan asintió con la cabeza. La gratitud le incomodaba. Siempre lo había hecho, pero aceptó las palabras con sincera tranquilidad. Un pesado silencio se apoderó de la cabaña hasta que Marisa respiró hondo, luchando contra el dolor. «Tenemos que decírselo», dijo, mirando a los demás. Danny asintió con la cabeza, secándose las lágrimas de los ojos. Emily apretó la mandíbula, como preparándose para algo. Ethan se sentó sobre los talones. «Contadme qué ha pasado». Las tres mujeres intercambiaron una mirada, en la que se entremezclaban el miedo, el agotamiento y la determinación. Marisa fue la primera en hablar. «Trabajamos para el Centro de Defensa Infantil Spring Light». Comenzó lentamente, con voz baja y controlada. «Protegemos a niños vulnerables, fugitivos, adolescentes en riesgo, niños de hogares inestables». Danny juntó las manos con fuerza. «Durante meses hubo indicios de que algo iba mal. Hombres extraños merodeando por los eventos de divulgación. Niños hablando de que les ofrecían llevarlos a casa. Algunos desaparecían durante horas y volvían comportándose de forma diferente». Emily tragó saliva. «Empezamos a investigar discretamente». «¿Y qué descubrimos?». Hizo una pausa y se estremeció.
Hay una red de tráfico de personas que utiliza los centros comunitarios como lugares de reclutamiento. Se centran en los más jóvenes, los más solitarios, aquellos a los que no se echará en falta de inmediato. Ethan sintió cómo se le tensaban los músculos de la espalda. Había visto horrores en zonas de guerra, pero nada comparable a la crueldad organizada infligida a los niños. Marissa continuó. Encontramos pruebas suficientes para desenmascararlos, suficientes para que los arrestaran. Así que escondimos a los 5 niños a los que tenían en el punto de mira. ¿Dónde los escondieron?, preguntó Ethan bruscamente. En un refugio fuera de la ciudad, respondió Danny, pero no llegamos muy lejos. Los ojos de Emily se oscurecieron. Lo sabían, de alguna manera lo sabían todo. Llegaron al centro con camiones armados. Nos agarraron antes de que pudiéramos avisar a nadie. ¿Y crees que planeaban matarte?, dijo Ethan, no como una pregunta, sino como una conclusión. Marissa asintió. No se suponía que sobreviviríamos a la noche. Ethan se recostó, con el pulso lento pero fuerte. Siempre había confiado en sus instintos. Esos instintos ahora le decían que no se trataba de una operación pequeña. Estaba organizada, financiada y profundamente arraigada. ¿Viste sus caras?, preguntó. Sí, respondió Marissa, pero no importa. Se esconden detrás de otros, queman las pruebas, y no temen matar a las mujeres que se interponen en su camino. Danny se abrazó las rodillas, temblando. Ni siquiera sabemos si los niños están a salvo. Si nos encontraron a nosotros, quizá también los hayan encontrado a ellos. Emily se llevó una mano a la frente, con los ojos llenos de miedo. Necesitamos ayuda. Ayuda de verdad. Ethan se levantó, se acercó a la estantería de madera que había junto a la ventana y cogió un pequeño dispositivo negro, un teléfono satelital de emergencia G30. Robusto, rayado, pero fiable. No es gran cosa, dijo, pero conecta donde nada más lo hace. Lo compré después de mudarme aquí. El servicio forestal lo recomienda para las personas que viven solas. Lo encendió. El dispositivo cobró vida con un zumbido. Luego se volvió hacia las mujeres. Voy a enviar todo lo que me han contado y todo lo que he visto en el cobertizo. Empezó a recoger las pruebas de la mesa. Bridas con códigos de fabricación estampados, el trozo de tela arrancado de la manga de uno de los atacantes, el frasco vacío de una inyección sedante, una huella de bota que había tomado del suelo del cobertizo y una foto de las huellas de los neumáticos. Mientras fotografiaba y documentaba cada objeto, sintió que la familiar claridad de la misión se apoderaba de él, nítida, fría, absoluta. Cuando terminó, transmitió los datos a 2 contactos. La oficina local del FBI avisó al comandante Marcus Teller, su antiguo jefe en los SEAL, un hombre de rasgos marcados, cabello plateado y reputación de implacable en la búsqueda de la justicia. Ethan bajó el dispositivo. La ayuda está en camino, dijo. Afuera, la ventisca aullaba, pero dentro de la cabaña algo cambió. La esperanza, frágil y vacilante, dio su primer suspiro. Shadow se acercó a Emily y volvió a apoyar su pesada cabeza en su brazo. Ethan se dio cuenta, y por primera vez desde que había sacado a las 3 mujeres de aquel cobertizo, se permitió hacer una promesa en silencio. No se enfrentarían solos a la próxima tormenta. Knight seguía presionando contra las paredes de la cabaña cuando el teléfono satelital cobró vida con un crujido. Ethan Hale estaba de pie junto a la pequeña mesa de madera, con los brazos cruzados sobre su amplio pecho y los ojos entrecerrados mientras llegaba la transmisión retrasada del FBI. La voz al otro lado era entrecortada, distorsionada por las interferencias meteorológicas. Sin embargo, el mensaje era inequívocamente sombrío. Su ubicación está comprometida. El barrido por satélite muestra movimientos cerca de su sector. Estimamos que hay varios vehículos no identificados situados a 3 km al sur de Coldwater Ridge. Los refuerzos están en camino, pero necesitamos horas. Repito, horas. Ethan exhaló lentamente. Apretó la mandíbula, un hábito que había adquirido tras años de tragarse el miedo en lugar de alimentarlo. Entendido, dijo con voz tranquila, aunque algo frío se le revolvió en el pecho. Shadow se levantó de inmediato,
sintiendo la tensión como solo un canino bien entrenado podía hacerlo. El gran pastor alemán se acercó con pasos sigilosos, con el rabo gachito y los ojos ámbar fijos en el rostro de Ethan. Detrás de ellos, las tres mujeres se movieron en sus mantas cerca del fuego. Marissa Lane fue la primera en incorporarse, presionando con cuidado una mano contra sus costillas. Su rostro seguía demacrado, con moretones que proyectaban sombras marcadas bajo sus pómulos. ¿Qué está pasando?, preguntó. Ethan se volvió hacia ella, la luz del fuego acentuando los ángulos de su rostro. La cabaña ya no es segura. Ya han estado vigilando la zona. Nos quedamos aquí. Moriremos aquí. Danny Brooks temblaba a pesar de estar sentada más cerca de las llamas. Se abrazó a sí misma, con su cabello rubio arena cayendo desordenadamente sobre su pálido rostro. No podemos salir con este frío. Podemos, corrigió Ethan con suavidad, y lo haremos. Si no nos movemos ahora, nos encontrarán a todos antes del amanecer. Emily Dawson se incorporó, haciendo un gesto de dolor por la rigidez de sus miembros. Parecía más débil que los demás, aún recuperándose del frío más intenso, pero sus ojos color avellana transmitían una llama tranquila y constante. Asintió una vez. Dinos qué hacer. Ethan cogió su mochila de la esquina. Seguiremos las huellas que dejaron. Sea cual sea el vehículo que los trajo aquí, esas huellas nos llevarán directamente al siguiente punto de su ruta. Marissa frunció el ceño. ¿Crees que volverán a usar la misma carretera? Creo que están seguros de que nadie sobrevivió a su última incursión, respondió Ethan, poniéndose su chaqueta aislante. Hombres como esos subestiman las montañas y te subestiman a ti. Shadow ladró una vez, breve y agudo, como si estuviera de acuerdo. Salieron de la cabaña al amparo de la oscuridad. La tormenta había amainado, pero el frío seguía aferrado al bosque como un ser vivo. Ethan ayudó a las mujeres a ponerse capas adicionales, chaquetas térmicas y guantes que guardaba para emergencias, y les repartió 2 bolsas químicas calientes para que se las metieran en los bolsillos. Se movía con una eficiencia deliberada, cada movimiento controlado, ensayado, protector. Por el contrario, las mujeres se movían con cautela, probando su fuerza con cada paso. Marissa caminaba con obstinada determinación, con la espalda recta a pesar de sus heridas. Danny caminaba con paso ligero, pegada a Emily como si buscara consuelo. Emily caminaba en silencio junto a Shadow, acariciándole el pelaje con una mano, como si buscara estabilidad en él. La luna los observaba desde detrás de un velo de nubes errantes. Ethan se agachó cerca del banco de nieve que tenían delante y recorrió con los dedos enguantados una profunda hendidura. «Un camión pesado», murmuró. «Todas las huellas apuntan hacia el campo», dijo levantándose. «Quédate cerca. Pisa donde yo piso». Caminaron por el bosque, zigzagueando entre pinos doblados por la nieve. Los únicos sonidos eran el crujir de la tierra helada bajo sus botas y el suave aliento de Shadow, que trotaba delante, con el hocico pegado al suelo. Durante la primera hora, nadie habló. Luego llegaron a los restos de un pequeño campamento, aún caliente. Un círculo de cenizas esparcidas brillaba débilmente bajo la capa de nieve. Las fibras de una cuerda se aferraban a una rama caída. Una tira de tela vaquera rasgada ondeaba débilmente al viento. Danny contuvo el aliento. Estaban allí mismo. Ethan escudriñó los árboles, agudizando sus instintos, lo que significaba que no habían ido muy lejos. Cerca de allí, vio algo más. Un trozo de cuerda gruesa colgaba de un pino, con las fibras rígidas por la humedad congelada. «Usaron este árbol para amarrar algo», dijo en voz baja. «O a alguien». Marissa apretó la mandíbula, con la furia bullendo detrás de sus ojos. Emily se agachó para recoger un pequeño anillo de metal medio enterrado en la nieve. «De un cinturón multiusos», murmuró, analizándolo con el ojo entrenado de alguien acostumbrado a manejar equipos en eventos comunitarios. «Parece de grado militar». Ethan se lo quitó de las manos y examinó la superficie rugosa. «Buen ojo, estos no son matones callejeros. Estos hombres conocen tácticas o han sido entrenados por alguien que las conoce». Shadow giró repentinamente la cabeza hacia el norte, con las orejas hacia adelante.
Ethan se quedó paralizado. Ha detectado algo. Hizo un gesto para que guardaran silencio y se hizo el silencio. Shadow trotó hacia un estrecho sendero que se adentraba en el bosque. En la entrada yacía una colilla casi apagada, aún caliente al tacto. El olor era débil, pero penetrante. Ethan lo reconoció inmediatamente. Castrol Red, una marca popular entre los ex-mercenarios. «Moveos», susurró. Siguieron el nuevo rastro a través de una serie de curvas cerradas que conducían a una antigua carretera de acceso para incendios. Allí las huellas se hicieron más claras. Surcos profundos en la nieve, excavados por vehículos pesados. Planta de extracción de minerales de Cold Canyon. Ethan lo supo antes de decirlo. Las huellas de los neumáticos coincidían con la carretera de acceso que conducía a la mina abandonada de Maika, varios kilómetros al norte. El lugar había sido cerrado 8 años antes, después de que un derrumbe matara a 2 trabajadores. Ahora no era más que un esqueleto hueco de acero y hormigón, excepto que los esqueletos eran buenos escondites. Nos dirigimos a Cold Canyon, dijo Ethan. Marissa inhaló bruscamente. Ahí es donde se llevaron a los niños. Danny se tapó la boca. Por favor, dime que siguen vivos. Emily puso una mano firme en la espalda de Danny. Los encontraremos. Tenemos que hacerlo. La convicción en su voz suavizó los rasgos de Ethan. A pesar de los moretones y el agotamiento, irradiaba resistencia, algo delicado pero inquebrantable. Shadow rozó su pierna, sintiendo su miedo, ofreciéndole un consuelo silencioso. Continuaron adelante. Horas más tarde, la nieve había comenzado a caer de nuevo, lentos copos flotando en la noche moribunda cuando llegaron a una estación de guardabosques abandonada cerca del pie de la cresta. Ethan decidió que descansarían brevemente antes de emprender la subida hacia la planta. Por dentro, la estación era poco más que un refugio de una sola habitación, con ventanas agrietadas y una estufa oxidada. Se reunieron cerca del pequeño escritorio. Emily se sentó, exhalando un alivio invisible por la tensión de sus músculos lesionados. Para calmar el temblor de Danny, metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña fotografía desgastada. «Toma», dijo en voz baja, «mira algo cálido, algo real». A la tenue luz del fuego, Danny sonrió levemente al ver la imagen de una granja. Un hombre y una niña de pie, orgullosos, junto a un caballo. «Es tu familia». Emily asintió. «Mi padre tomó esta foto cuando yo tenía 7 años». Ethan no tenía intención de mirar. Solo echó un vistazo. Pero la imagen le impactó como un golpe. El hombre de la fotografía, de hombros anchos, rostro arrugado y ojos profundos llenos de bondad, era inconfundible. «Thomas Dawson», susurró Ethan, con la voz quebrada por primera vez en años. Emily parpadeó. «¿Conocías a mi padre?» Ethan se acercó, sosteniendo la foto como si fuera frágil. Los recuerdos que había enterrado resurgieron como fantasmas. El río helado, el frío aplastante, los fuertes brazos que lo sacaron antes de que la oscuridad lo envolviera. «Me salvó la vida», dijo Ethan, con voz baja y reverente. «Hace 15 años, durante un accidente de entrenamiento, me sacó de un río helado y me escondió en su granero durante 2 días mientras la tormenta intentaba matarnos a los dos». Emily se cubrió la boca con los dedos temblorosos. «Nunca olvidé su rostro», continuó Ethan, «ni la calidez que le ofreció a un extraño. Llevaba conmigo la promesa de pagarle, pero nunca volví a encontrarlo». Sus ojos brillaron. «Murió hace 5 años». Ethan inclinó la cabeza. «Lo siento». Ella negó con la cabeza. «No, él habría querido que vivieras y querría que siguieras viviendo, ¿verdad?» Ethan la miró a los ojos, con una chispa de determinación surgiendo en su pecho. «Sabiendo que eres su hija», dijo con voz firme, «tengo una razón más para no permitir que te pase nada. Te protegeré sin importar lo peligroso que sea». Shadow, tumbado junto a Emily, apoyó la cabeza contra su rodilla, un juramento silencioso tanto del hombre como del perro. Afuera, el viento cambió de dirección, trayendo consigo el leve rugido de motores lejanos. La tormenta no había terminado, solo acababa de empezar. La nieve barría la línea de la cresta en furiosos remolinos, mientras Dawn luchaba por abrirse paso a través de la tormenta.
La abandonada planta de extracción de minerales de Cold Canyon se alzaba entre la niebla como el esqueleto de un gigante olvidado. Torres de acero oxidado, cintas transportadoras destrozadas y largos pasillos de hormigón oscuro, cubierto de polvo de mica, resonaban con fantasmales corrientes de aire. Ethan Hale estudió la estructura desde detrás de un pino caído, su aliento formando nubes pálidas en el aire helado. Sus ojos grises barrieron la zona como un depredador entrenado. Este lugar había producido mech para la electrónica antes de que un colapso estructural lo cerrara hace 8 años. Ahora la planta servía a un propósito más oscuro. Su laberinto de túneles y almacenes ofrecía una cobertura perfecta para una red de tráfico ilegal. Shadow se agachó a su lado, un muelle de músculos e instinto, con la nieve acumulándose ligeramente sobre su pelaje negro y marrón. Las orejas del pastor alemán se aguzaron, siguiendo sonidos que Ethan aún no podía detectar. Detrás de Ethan, las 3 mujeres se apiñaron para protegerse del viento. Marissa Lane se sujetó con una mano a una barandilla rota, con el pelo castaño azotándole la cara y los ojos fieros a pesar del dolor persistente. Danny Brooks se abrazó con fuerza a su abrigo, con las pecas resaltando en sus pálidas mejillas mientras luchaba contra el miedo y el frío. Emily Dawson se quedó más cerca de Shadow, buscando la calma en él. Tenía el pelo oscuro metido dentro del cuello, las mejillas enrojecidas por el aire helado, pero sus ojos color avellana mostraban determinación. «Ya está», dijo Ethan en voz baja. «Los niños están dentro. Nos movemos rápido y en silencio». Marissa asintió. «Nos quedamos juntos, sin errores». Ethan les indicó que se colocaran en posición. Él y Shadow tomaron la entrada trasera, un viejo muelle de carga con cadenas oxidadas que colgaban como enredaderas esqueléticas. El perro se deslizó primero, con el cuerpo agachado y las patas silenciosas sobre el hormigón cubierto de escarcha. Ethan le siguió, escudriñando las esquinas y comprobando las sombras donde antes rugía la vieja maquinaria. Dentro de la planta olía a metal, polvo y algo mucho más reciente, humo de cigarrillo y suciedad de botas. Hizo una señal hacia la izquierda. Shadow avanzó con pasos sigilosos, moviendo la nariz. Danny y Marissa rodearon el viejo pasillo de mantenimiento, utilizando sus conocimientos sobre sistemas de cerraduras del centro comunitario para abrir los candados oxidados de los almacenes. Les temblaban las manos por el frío, pero su determinación las mantuvo firmes. Mientras tanto, Emily permaneció en la puerta exterior, haciendo guardia detrás de una lámina de metal oxidado que había colocado como escudo improvisado. Observaba el patio, con el aliento empañando el aire a su alrededor, atenta a cualquier señal de peligro. Shadow se detuvo de repente. Ethan se agachó, pegado a la pared, y se acercó poco a poco a la puerta metálica que tenía delante. Voces. 2 hombres aburridos, hablando groseramente sobre la carga. Ethan apretó la mandíbula. Con una señal con la mano, Shadow se colocó detrás de una pila de cajas y se agachó. Ethan lanzó la emboscada con silenciosa precisión. Un guardia cayó estrepitosamente. El segundo se giró, con los ojos muy abiertos, pero Shadow se abalanzó sobre él, le mordió el antebrazo con sus poderosas mandíbulas y lo derribó antes de que pudiera gritar. Ethan desarmó a ambos en cuestión de segundos y les ató las muñecas con bridas. «Buen chico», susurró, apretando rápidamente el cuello de Shadow. Dobló la esquina y se quedó paralizado. 5 niños se acurrucaban detrás de una jaula metálica, temblando con varias capas de ropa que no combinaba. Tenían la cara manchada de suciedad y el miedo se reflejaba en sus ojos muy abiertos. Un niño pequeño susurró, «¿Han venido a llevarnos a casa?» La voz de Ethan se suavizó. «Sí, vamos a sacarlos de aquí». Marissa y Danny llegaron justo a tiempo, y sus expresiones se descompusieron al ver a los niños aterrorizados. Las mujeres trabajaron rápidamente, utilizando herramientas recogidas del banco de trabajo de la planta para abrir el mecanismo de cierre. Emily se movió de su puesto de guardia para revisar a los niños uno por uno, sus manos gentiles descongelando su pánico con la calidez que solo la compasión puede dar. Cuando el último niño salió, Ethan miró hacia las ventanas rotas que daban al valle. «Nos vamos ahora. El regreso a la cabaña fue más rápido que el viaje de ida».
Ethan tiró de los niños en el trineo de madera por la nieve, mientras Shadow y las mujeres permanecían alerta a lo largo del camino. Sus respiraciones eran visibles en el gélido amanecer, y cada susurro del viento sonaba como una persecución. Pero lograron regresar, fríos, agotados, conmocionados, pero vivos. Los niños fueron arropados con mantas cerca del fuego y se les dio caldo caliente y agua. La cabaña parecía segura por un momento, pero la seguridad nunca duraba mucho en una guerra como esta. Al caer la noche, Shadow se levantó de repente de su lugar de descanso y gruñó bajo, profundo y peligroso. Ethan inmediatamente agarró su rifle y se acercó a la ventana. Huellas en la nieve, formas oscuras moviéndose entre los árboles. «Nos han encontrado», dijo Ethan, con una voz casi demasiado tranquila. Marisa palideció. Danny retrocedió hacia los niños. Emily se acercó tanto a Ethan que su hombro rozó su brazo. «Podemos luchar». Su voz era suave pero firme. Ethan la miró de verdad, y algo dentro de él se afianzó. «Sí», dijo, «podemos». Ethan comenzó a darles órdenes con la firmeza de un hombre que había liderado equipos bajo fuego enemigo. «Marisa, cuelga campanas alrededor del perímetro. Si algo se mueve, lo oiremos». Marisa se movió rápidamente, utilizando una cuerda de emergencia para atar pequeñas campanas de cabaña entre los árboles, creando un sistema de alerta que tintineaba débilmente con el viento. «Danny, linternas y cristales. Queremos reflejos. Dispersa los reflejos y ciega a cualquiera que intente apuntar». Danny asintió y colocó espejos y lentes de linternas rotas para reflejar haces de luz intensos alrededor del claro. «Emily, ayúdame con las barricadas». Juntos apilaron mesas, sillas y sacos de arena de invierno para crear una cobertura defensiva. Emily respiraba entrecortadamente por el frío y el miedo, pero sus manos se movían con firmeza. Una vez, una tabla se deslizó y casi golpeó el hombro de Ethan, pero ella la atrapó a tiempo. «¿Estás bien?», le preguntó él. «No realmente», admitió ella, «pero lo haremos de todos modos». Shadow ayudó a Ethan a colocar una trampa con un bote de gas cerca de la entrada trasera. No era letal, pero cegaba si se activaba. Ethan enterró una conejera de madera bajo el suelo para esconder a los niños y colocó mantas en su interior para mantenerlos calientes. Todo estaba listo justo cuando el primer disparo rasgó la noche. Los disparos resonaron como truenos en todo el valle. La madera se astilló. Las campanas sonaron frenéticamente. La cabaña tembló bajo los golpes dirigidos a las puertas. Ethan respondió disparando desde la ventana, con control y precisión. Marisa gritó advertencias desde la pared trasera mientras las sombras se movían entre los árboles. Danny protegió a los niños y vigiló las barricadas. Emily se quedó junto a Ethan, cargando balas en el cargador de repuesto, con manos temblorosas pero rápidas. Un violento estruendo rasgó el aire. Un panel de madera explotó cerca de Ethan, haciendo volar astillas. Una de ellas le golpeó en el hombro, haciéndole girar hacia atrás. Emily gritó su nombre y se abalanzó sobre él, arrastrándolo lejos del marco que se derrumbaba. Sus dedos se clavaron en su chaqueta, tirando de él hacia atrás para cubrirlo. «Estás herido». «Estoy bien», gruñó Ethan, aunque la sangre le empapaba la manga. «Mantente agachada». Shadow rugió, un sonido entre un ladrido y un grito de guerra, y cargó hacia la puerta trasera, donde un intruso intentaba colarse. El perro se abalanzó sobre el hombre, tirándolo al suelo y clavándole los dientes en la muñeca. El caos se desató en medio de la tormenta de disparos y viento. Los criminales avanzaban, implacables y organizados. Tenían precisión militar, miradas endurecidas y armas que brillaban bajo el reflejo de la nieve. Justo cuando la puerta de la cabaña comenzó a astillarse bajo el impacto de un ariete, todo explotó en una luz blanca cegadora. Las luces de los focos gritaban órdenes, las botas pisoteaban la nieve. «Agentes federales, bajen las armas». El SWAT formó un muro de armaduras y rifles. Los agentes del FBI se abalanzaron sobre el claro y, a la cabeza, atravesando la nieve como una espada de certeza, estaba el comandante Marcus Teller, alto y de hombros anchos, con el pelo plateado empapado por la tormenta y la mandíbula apretada por la furia ante lo que veía.
En cuestión de minutos, los hombres armados estaban boca abajo en la nieve, inmovilizados y desarmados. La tormenta se calmó como si la noche misma exhalara. Emily rodeó a Ethan con los brazos por detrás, temblando de alivio. Shadow volvió al lado de Ethan, con el aliento humeando en el frío. La pesadilla había terminado y gracias a las confesiones de los criminales esa noche, antes del amanecer se rescató a otros 10 niños, escondidos, aterrorizados, esperando el transporte. La nieve aún se aferraba a los tejados de Pinebrook cuando el pueblo se reunió en la plaza central, un lugar bordeado de vigas de cedro y viejas linternas que brillaban suavemente en el frío de la madrugada. La batalla en la cabaña ya se susurraba como una leyenda, contada en las cafeterías, en los porches de las gasolineras y en las radios crepitantes de las máquinas quitanieves que limpiaban las carreteras de montaña. Hoy el pueblo decidió honrar a aquellos que se habían enfrentado a la tormenta. Ethan Hale estaba de pie cerca del escenario improvisado, moviéndose ligeramente bajo el peso de la atención. Siempre había sido un hombre forjado en lugares tranquilos, de hombros anchos, con una mandíbula cuadrada sombreada por varios días de barba incipiente y un par de ojos grises que guardaban toda una vida de tormentas. Los años de servicio habían dejado leves arrugas alrededor de sus ojos, no por la edad, sino por haber visto demasiadas pérdidas. Ahora llevaba un abrigo de invierno limpio sobre el hombro vendado, con el dolor aún presente, pero apartado con la disciplina de un soldado. Shadow se sentó obedientemente a su lado, con la cola enrollada cuidadosamente alrededor de las patas. El pastor alemán de 3 años parecía casi majestuoso con su espeso pelaje negro y marrón cepillado, y su arnés de rescate pulido hasta brillar. Sus ojos ámbar permanecían atentos a cada sonido. Las risas de los niños, el crujir de las botas, el susurro de las banderas en la fría brisa. Sin embargo, se mantenía tranquilo, sintiendo que hoy era un día diferente. Marissa Lane, Danny Brooks y Emily Dawson estaban a unos pasos de distancia. Les habían dado ropa de invierno limpia para la ceremonia. Ya no estaban envueltos en el trauma o el agotamiento. Marissa, alta y firme, con su cabello castaño recogido en un moño bajo, se mantenía con la elegancia de una líder que había atravesado una pesadilla y aún así mantenía la cabeza alta. Danny parecía más suave hoy, con sus pecas brillantes sobre la piel recién calentada, su cabello castaño rojizo recogido detrás de las orejas y sus ojos ya no llenos de terror tembloroso, sino de una tranquila resistencia. Y Emily estaba de pie con su cabello oscuro suelto sobre los hombros, las mejillas sonrosadas por el frío, sus ojos color avellana más cálidos que el sol que salía detrás de la cresta. Se mantenía inconscientemente cerca de Ethan, como si su corazón ya hubiera elegido dónde estaba su hogar. El alcalde, Samuel Rohr, subió a la plataforma de madera. Era un hombre robusto, con un rostro afable marcado por la vida en la montaña, que llevaba un grueso abrigo de lana y una bufanda roja que le había tejido su esposa. Su voz se oía con claridad en todo el patio. Hoy, dijo, Pembroke honra a sus héroes. Los aplausos se extendieron entre la multitud. Ethan Hale, continuó el alcalde, antiguo Navy SEAL que arriesgó su vida 2 veces para proteger a niños inocentes y defender nuestra comunidad. Ethan se enderezó, aunque la humildad suavizó su postura. El alcalde le colocó una medalla de plata en el abrigo, la cruz al valor de Pinebrook, cuyo peso se notaba frío contra la tela. La multitud vitoreó y Ethan inclinó ligeramente la cabeza, incómodo pero agradecido. Y a Shadow, añadió Rohr, volviéndose hacia el perro con una sonrisa, cuya valentía salvó vidas antes de que los refuerzos pudieran llegar a las montañas. Un adiestrador del departamento del sheriff de Pinebrook se adelantó con una pequeña caja decorada y la abrió para revelar una cinta azul oscuro con un emblema de pata de bronce. La medalla al mérito del servicio K9, anunció. Shadow se sentó erguido mientras le enganchaban el metal al arnés. Un asombro colectivo se apoderó de la plaza. Varios niños saludaron con la mano y Shadow ladeó la cabeza, moviendo ligeramente la cola. A continuación, el alcalde se dirigió a las 3 mujeres, Marissa Lane, Danny Brooks y Emily Dawson.
3 personas que defendieron a niños vulnerables mucho antes de que llegara la ayuda. Sois el tipo de valentía que rara vez se ve en este mundo. Cada una de ellas recibió una placa grabada con su nombre y las palabras, por valorar la vida de cada niño por encima de la vuestra. Los ojos de Marissa brillaron. Danny se llevó una mano al corazón. Emily miró brevemente a Ethan y en esa mirada algo tácito pasó entre ellos. La ceremonia terminó con aplausos, cálidos apretones de manos y agradecidos vecinos que ofrecían productos horneados y bufandas como agradecimiento. Más tarde, esa misma tarde, se difundió la noticia de que el Centro de Defensa Infantil Springlight había recibido importantes subvenciones de emergencia de 3 organizaciones nacionales. En un mes, el centro se triplicaría en tamaño con un ala de terapia sensorial segura, un jardín infantil calentado por lámparas de calor, nuevas salas de asesoramiento y una unidad de terapia asistida por perros y seguridad totalmente equipada llamada Shadows Haven. Marissa lloró abiertamente cuando se hizo el anuncio. Danny la abrazó con fuerza. Emily se quedó quieta, con la mano sobre la boca, abrumada. Ethan posó suavemente una mano sobre el hombro de Emily. «Tú ayudaste a construir esto», murmuró. «No», susurró Emily. «Todos lo hicimos». Una semana más tarde, la nieve se disipó lo suficiente como para que Ethan pudiera conducir hasta Dawson Ridge, el lugar donde el padre de Emily había trabajado la tierra. La cordillera se extendía tranquila y amplia bajo un amanecer dorado que derramaba su calor sobre el valle helado. Los restos de la antigua granja de Dawson se alzaban cerca, vigas de madera envejecidas, un corral inclinado y el débil aroma de los recuerdos transportados por el viento. Emily estaba junto a Ethan, abrazándose el abrigo. La cresta pintaba un suave resplandor en su rostro, haciendo que sus ojos brillaran como la luz del sol sobre el hielo derretido. «Mi padre amaba este lugar», dijo en voz baja. «Siempre decía que aquí el sol brillaba de forma diferente». Ethan la observó, el valor que tenía, la fuerza gentil, los ecos de la bondad de su padre que vivían en su voz. Se acercó, con la nieve crujiendo bajo sus botas. «Emily», comenzó con voz baja y sincera, «tu padre me salvó la vida, pero tú salvaste la parte de mí que creía perdida para siempre». Emily contuvo el aliento. Él se arrodilló lentamente en la nieve, sin ceremonias, pero con sinceridad. Sus anchos hombros se inclinaron ligeramente y levantó los ojos hacia ella. «Tu padre me dio la oportunidad de vivir. Tú me diste una razón para seguir viviendo. Si me aceptas, quiero protegerte durante el resto de mi vida». Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas, cálidas, brillantes, llenas de gratitud. Asintió con una sonrisa temblorosa. «Sí», susurró. «Sí, Ethan». Shadow ladró una vez, con un ladrido agudo y alegre, como si sellara la promesa. Ethan se levantó y abrazó a Emily con delicadeza. La nieve caía ligeramente a su alrededor, suave como una bendición. La historia no terminó con el triunfo sobre la oscuridad, sino con la tranquila reconstrucción de la esperanza. 3 mujeres recuperando su futuro, 15 niños encontrando seguridad, un refugio convirtiéndose en un faro, y 2 corazones decidiendo que la paz no era algo que se encontraba, sino algo que se construía juntos. Sobre Dawson Ridge amaneció por completo, cálido, dorado, prometiendo nuevos mañanas a todas las almas que habían sobrevivido a la tormenta. A veces, los milagros más grandes no llegan con truenos ni luces cegadoras. A veces llegan en silencio, llevados por las huellas de un perro leal, por el coraje de una mujer destrozada que se niega a rendirse, por el corazón de un hombre que elige el sacrificio en lugar del miedo. Y tal vez, solo tal vez, esos momentos sean las huellas de Dios mismo. Momentos en los que susurra que ninguna oscuridad es demasiado profunda, ningún invierno demasiado frío y ninguna alma demasiado perdida para que su gracia la alcance. La historia de esta noche nos recuerda que, incluso en las tormentas más duras de la vida, Dios sigue enviando a alguien, un soldado, un amigo, un desconocido, un perro policía con el corazón sintonizado con el cielo. O tal vez te envía a ti para que seas la luz de otra persona.
Si esta historia te ha llegado al corazón, te invito a compartirla con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que la esperanza nunca se pierde. Deja un comentario a continuación. Me encantaría conocer tu opinión. Y si te gustan las historias de valentía, fe y los milagros silenciosos que Dios siembra en nuestra vida cotidiana, suscríbete para que podamos volver a encontrarnos aquí y recorrer juntos más momentos de gracia. Que Dios te bendiga, proteja tu hogar, fortalezca tu corazón y haga brillar su suave luz en cada paso que des.